Muy buena, muy buen día, familia. Good morning as well. ¿Cómo están? Bien, siempre, mira, ahorita somos poquitos, pero yo creo que somos locos, ¿no? Poquitos, pero a ver, ¿cómo están de nuevo? Bien, pues yo también estoy bien. I'm good as well. How are you guys doing? Well, muy bien, muy bien. Eh, Familia, también la familia que está viéndonos en vivo, pues bienvenidos al servicio del día de hoy. Digo, estoy muy feliz, ¿no? de verlos nuevamente aquí, podernos reunir. Cada vez vamos más, entonces, cada vez vamos más, pues caminando, ¿no? Saliendo de esta situación. Gracias a Dios, más personas han podido ser vacunadas. Por ejemplo, yo lo digo porque aquí está mi abuelo y gracias a Dios pues ya pudieron recibir la vacuna y demás, ¿no? Es un placer vernos, el compartir esto, ¿no? Y aunque seamos ahorita pocos, la verdad es que es un placer tremendo el poder compartir este día, ¿no? Poder compartir como iglesia cada domingo, ¿no? Y me puedes acompañar, siempre cuando hay pocos, siempre digo, no, pues acérquense para adelante, ¿no? Pero ahorita no se puede decir eso. Entonces, me acompañes ahí donde estás con una oración. Vamos a iniciar y permíteme orar por ti, ¿no? El día de hoy. Señor, gracias por mis hermanitos. Señor, gracias porque podemos estar reunidos, Señor, un domingo más, Señor. Un domingo donde podemos venir, entrar y poder esperar qué más vamos a conocer sobre tu rostro, sobre tu personalidad, sobre lo que eres. Venimos a conocer más a nuestro papi, venimos a conocer más a nuestro papá, venimos a conocer más su rostro y el poder aprender cómo ser más como Él, ser más como Cristo, ser más como tu Hijo, Señor, que vino a dar su vida por ti y por mí. Señor, gracias en serio por esta familia que está reunida aquí, Señor. Síguenos enseñando, síguenos instruyendo y sobre todo síguenos moldeando el amor que día a día tenemos que estar aprendiendo, Señor, a fomentar en nuestra vida. Gracias, Padre, y te pido nuevamente que este día podamos conocer más de ese amor, que podamos entender un poquito más de ese amor que quizás es tan difícil de comprender, Señor, para que nosotros lo podamos aplicar, como dice en tu mandamiento más importante, amándote primeramente a ti y luego a nuestro hermanito al lado, Señor. Gracias, Padre, por este día, en nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vamos levantando para alabar a Dios, ¿no? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él
es el agua a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Y efectivamente hay descanso, porque Él funge con nuestra roca, esa esperanza que nos mueve ante cualquier situación. Y algo que no se nos tiene que olvidar, no importa cuál sea la situación, hay esperanza en Él. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, de que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey.
Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha, sin mancha, de Él vendré, justificado por la fe. Todos juntos, familia, en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más, familia. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad de que su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor
gloria le doy, pues mi culpa es dolor. En el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor. En el Calvario venció. En el Calvario venció. En el Calvario venció. Efectivamente, Señor, en el Calvario venciste, y tenemos que comprender que ese Dios es el que nosotros seguimos, ese Dios que nos ama tanto, que no escatimó entregar a su Hijo. Ese es el Dios que nosotros seguimos, ese Dios que su amor es más grande que cualquier otra cosa, que su amor nos mueve, que su amor es la razón por la cual nosotros nos movemos día tras día. Ese es el Dios que seguimos tú y yo, un Dios que es amor, Señor. Permítenos, Señor, el día de hoy conocer a qué Dios seguimos realmente, Señor, a conocerte más y saber exactamente por qué vivimos, Señor, que eres tú. Permítenos entender más tu voluntad, entender más lo que eres tú y tu gran amor que se derrama entre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los hermanitos que están aquí, Señor, presentes, por los hermanitos que están conectados en vivo y por los hermanitos que se van a conectar posteriormente y los que tú vas a elegir para que se junten en esta iglesia, Señor, que es una pequeña parte del cuerpo que encabeza a tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por este día y gracias por permitirnos conocerte más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días. ¿Puede tomar asiento, por favor? Bienvenidos a Horizonte Tijuana, al servicio presencial y a los que nos están viendo a través de Facebook. Si nos pueden hacer el favor de poner en silencio su celular, se los vamos a agradecer mucho. Igual seguimos con las mismas indicaciones, con el cubrebocas, la sana distancia. Y si habrá alguien que nos visita hoy por primera vez, puede levantar su mano. Vemos 2, 3 caras nuevas. A ver, sus manos. Ahí hay unos niños. ¿Quiere darles un aplauso? Hay varios niños ahí. Aquí también creo que nos visitan por segunda vez. Igual, bienvenidos. Un gusto que estén nuevamente aquí en esta casa de Horizonte. Y para seguirles recordando que confiamos, que tenemos 3 cosas aquí en Horizonte Tijuana: confiamos en Cristo, caminamos con Cristo y comunicamos a Cristo. Tenemos 3 reuniones entre semana, los días miércoles a las 7 de la noche, que es de varones, nombrado Machines. Los días jueves de damas. ¿Cuántas damas hay aquí? Y los días viernes, que es de jóvenes. De verdad que es un gusto ver a los jóvenes reunidos los días viernes. De verdad, papás, que debemos sentirnos afortunados, tener hijos en el camino de Dios. Vuelvo a repetir, yo soy taxista y yo veo los fines de semana que llevo gente a chavos a la revolución, y cuando voy a traer a clientes y veo a la juventud cómo se pierden esos lugares. Denles ese tiempo a sus hijos, de verdad vale la pena, porque a veces los hijos no se nos van en la calle, se nos van en la casa, porque no les damos ese tiempo, porque no les dedicamos tiempo,
porque de verdad a mí me da mucho gusto yo ver a mis hijos, ver a los hijos de ustedes a través de la cámara cuando paso y ahí veo que están leyendo la palabra, están estudiando, y de verdad vale la pena que tenga usted y que tenga esa fortuna de tener hijos en el camino de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por tener este tipo de hijos, verdad? Y también recordarles los que somos de casa, la ofrenda la hacemos a través de dos vías, a través de PayPal, en la cuenta de la iglesia, y a través de aquí en la iglesia tenemos sobres. Si usted ocupa un sobre, nomás levante la mano y se le puede llevar. Ahí en las sillitas hay también sobres, y al final del servicio hay una canastita donde puede depositarlos. Y de verdad les agradecemos mucho esa obediencia, porque si usted pasa para atrás y va a ver ya cambios en la iglesia, pintura, va a haber cositas que hacían falta y que a través de su obediencia se están haciendo ya todos esos cambios, y los que faltan, porque faltan mucho todavía. Así que muchas gracias por esa obediencia, y vamos a orar en esta mañana por las ofrendas y por el servicio de hoy. Así que inclinen su rostro y acompáñenme y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Te pedimos, Señor, y te ponemos en tus manos este servicio, a nuestro pastor Omar, Señor, que va a compartir el mensaje del día de hoy. Señor, toca nuestros corazones, Dios, lo que vayas a hablar hoy para nosotros. Que no nos vayamos, Dios, como hemos entrado, sino cambiados, transformados. Que se nos grabe bien lo que tú vas a hablarnos hoy, Señor. Que lo llevemos a la práctica, Señor. Y te damos gracias, Señor, también por mis hermanos, por su obediencia en la ofrenda, Señor. Porque son gastos, Señor, también los que vienen en esta iglesia, Señor. Y te pedimos que tú bendigas sus trabajos, Señor, bendiga sus hogares. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Los niños pueden pasar a su lugar, por favor. Y esperamos a nuestro pastor para que pueda pasar también al frente. Gracias. Arreglando. Si se escucha me dicen, ¿no? Y si no, también. Ok, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy retomamos la carta de Primera de Juan, y pues hemos estado viendo acerca del amor de Dios para con nosotros. Y después de que Juan nos estuvo recordando por medio de 3 semanas el tema del gran amor que Dios tiene para con todos nosotros, después nos encierra y nos explica el significado de cómo se vive ese amor aquí en la tierra, de qué manera mi vida puede reflejar ese amor que yo recibo de parte de Él y de qué manera yo se lo regreso, ¿no? Y por otro lado, sabemos que hay evidencias aquí en la tierra que tienen que ser claras en nuestra vida de que nosotros estamos caminando por medio de ese amor, que es el amor al amarnos unos a otros. Después de que Juan nos viene explicando de una forma detallada la forma en cómo nosotros recibimos el amor y cómo nosotros lo experimentamos tanto con nuestros hermanos como en nuestra vida diaria, de qué manera nosotros mostramos ese agradecimiento de amor de Dios para con nuestras vidas en el momento en cómo
yo desempeño mi trabajo, en la manera en cómo yo respondo a mi esposa o como yo respondo a las circunstancias que uno experimenta allá afuera. Y después de que Juan nos viene explicando esto, ahora viene un tema importante para todos los seguidores de Jesús. ¿Crees en el Jesús de la Biblia? Porque te voy a decir algo, muchos de nosotros hemos conocido al Jesús que nos han presentado en las iglesias, o el Jesús que muchas veces nos han presentado allá afuera como una forma de darnos ánimo en alguna circunstancia en la que nosotros vivimos. Y la mayoría de nosotros venimos a los pies de Cristo cuando estamos buscando que nos resuelva algo o que nos ajuste o nos acomode la parte financiera, o estamos buscando a veces a Jesús por las razones equivocadas. Así que Juan, después de que nos explica todo esto, nos viene a decir, a ver, vamos a ponernos en una línea para poder saber si lo que tú crees de Jesús es lo que yo te estoy presentando también, y lo que dice pues la Biblia. En este caso eran las cartas que Pablo y que Juan estaban mandando a las diferentes iglesias, porque nosotros podemos estar asistiendo a la iglesia el resto de nuestras vidas bajo un Jesús que no tiene nada que ver con el de la Biblia. ¿Y eso cómo yo puedo saberlo? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás hoy? O sea, ¿quieres evidencias de ese Jesús al que tú sigues? No me respondas, pero sé honesto, honesta contigo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu ánimo? ¿O cómo ha estado tu ánimo en esta última semana? ¿Cómo has respondido a las malas noticias? ¿Con tristeza? ¿Con enojo? ¿Con desánimo? ¿Confundido o confundida? ¿De qué forma tú reaccionas cuando las circunstancias no son como te gustaría que fueran? Algo que aprendí esta semana fue de que nosotros somos movidos siempre por dos cosas: o es por medio del para qué o el por qué. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Es que ¿por qué tengo que hacer la limpieza de mi cuarto? Bueno, pues porque si no lo haces vas a perder tu teléfono o no vas a tener permisos. O esposos, ¿por qué tengo que salir o cumplir con el día de salida con mi esposa? Bueno, pues porque si no salgo entonces se enoja o se siente o pierdo privilegios, ¿no? Y toda la vida nosotros nos estamos moviendo basados en el por qué. Y yo le decía a Janet en la mañana que cuando nosotros empezamos a entender que nosotros debemos ser movidos por el para qué, porque todo tiene que ver con una sola persona, tiene que ver con Jesucristo. Entonces, si tu vida, tus acciones, tus responsabilidades no están centradas en el para darle gloria a Dios, entonces seguramente vas a tener un montón de formas de cómo responder a las circunstancias. Y esa es una evidencia que yo te presento hoy de saber a qué Jesús es al que tú estás siguiendo, o qué tipo de Jesús es al que a ti te han presentado. Porque, por ejemplo, en el grupo de hombres estábamos hablando acerca del tema del alma y de cómo respondemos nosotros cuando entendemos la importancia del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y estábamos hablando de la libertad. Entonces les puse una imagen donde estaba Pablo encarcelado en Roma y cómo él respondía al estar en un lugar bajo tierra, sin ventanas, con varias personas y sin una forma cómoda de dormir o de estar sentado.
y de qué manera él respondía, porque yo les preguntaba a los hombres, ¿y ustedes cómo responderían si estuvieran en el lugar de Pablo? Y unos decían, pues enojado, frustrado, pensando en Dios ya me olvidó, no me responde, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo respondía Pablo? Él aprovechaba cada situación porque sabía que las situaciones, las circunstancias le permitían a él cumplir con su llamado, que era compartir el evangelio a los gentiles. Así que Dios estaba usando ese tiempo de Pablo en la cárcel para poder comunicar el evangelio a las personas presas. Y no solamente eso, sino que los guardias que iban y cuidaban a Pablo para que no se escapara, también tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo por medio de Pablo. ¿Y saben qué pasaba con esos soldados? Iban y lo compartían con otros allá afuera. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener una libertad externa mucho mayor y estar en una vida más presa que la misma vida de Pablo en esa cárcel en Roma. Entonces, para mí es muy importante que nosotros sepamos lo que Pablo sabía. Decían, ¿por qué yo no puedo ser como Pablo? Porque no has decidido pagar el precio que Pablo ya estaba pagando. ¿Y cuál es el precio que yo debo de pagar? Es saber que ahora lo que importa es solamente una persona, Cristo. ¿Cuánto? Pues más allá que nuestras propias vidas, más allá que nuestros propios deseos, más allá que nuestros propios proyectos. Si tu vida no va encaminada, dirigida a una sola persona, entonces vas a tener una vida llena de altibajos y de curvas y de me regreso y ahora voy de nuevo y vamos batallando, vamos cansados, vamos frustrados porque como que sentimos que no avanzamos. Pero Dios te está dando la oportunidad de tener evidencias claras de a quién estás siguiendo. No me quiero adelantar, pero esta semana también me dio Dios una palabra increíble. Yo sigo una persona que es judía, bueno, es de Israel, que habla español y sube videos todos los días de lo que está la pantalla, todo lo que está pasando en Israel. Entonces me emocionó porque él estaba sentado en su sala y en la ventana se veían cómo los cohetes estaban llegando, ¿no? Y corrían unos minutos y regresaba para seguir hablando de quiénes eran ellos como pueblo de Dios. Y él hizo un video donde salió de su casa y dijo, este mensaje no es para los que me siguen, este mensaje no es para los israelitas, este mensaje es para mis enemigos. Y él empezó a caminar en su colonia, donde los viejitos estaban jugando dominó o cartas en el parque, donde estaban los niños jugando en los árboles, donde la gente estaba comprando alimento. Y él decía y le daba el mensaje a sus enemigos. O sea, no importa lo que tú hagas. O sea, al final de cuentas yo sé quién soy y que este pueblo a quién le pertenece. Entonces yo le decía a una persona con la que estaba hablando y también le comentaba a Janet que esa es la identidad que debemos de tener cada hijo de Dios. O sea, él estaba muy orgulloso. ¿Por qué? Porque Israel desde el día que se plantó como un pueblo fue atacado por todos los árabes y ganó. Fue atacado por el pueblo de Egipto y ganó, le quitó la mitad del territorio a los egipcios, aunque después se lo regresó y firmaron un tratado de paz. Y él decía, podrás seguir tirando todas las bombas que tú quieras, pero hay algo mayor que nos protege. Y él decía, mi Dios. Y precisamente yo digo, entonces, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, vivimos de una manera tan miserable? ¿Por qué nosotros no somos capaces de pagar el precio para poder experimentar el poder y amor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué cantamos lo que cantamos cuando no logramos vivirlo? Lo cantamos todavía como un anhelo, pero no terminamos cantándolo como una realidad de nuestras vidas. Por eso es importante que tú sepas que si eso no está comunicando tu vida,
es porque no has conocido al Jesús de la Biblia. Entonces, en resumen de la introducción, el tema es el para qué haces las cosas, no el por qué. Y el para qué siempre va a ser el mismo, es Jesucristo. Entonces, también estaba hablando con mi esposa en la mañana y pues hoy salgo en la noche de viaje otra vez y de trabajo y regreso el miércoles en la noche y obviamente pues muchas de las cosas a ella se le cargan, ¿no? Los hijos, la alimentación, comprar cosas en la casa, las finanzas, etcétera. Entonces tiene que hacer a veces el doble o el triple de esfuerzo y es normal que se canse, ¿no? Aparte tiene que entregar las tareas del seminario, tiene que prepararse para el miércoles. Entonces, pues llega un momento que el cuerpo se cansa y es obvio que puede decir, estoy cansada. Pero, ¿qué es lo que la sostiene? Yo me pongo a pensar. No es su lindo esposo, ¿no? O sus hijos educados, perfectos, que hacen todo cuando se le pide. Pues solamente es una cosa, el para qué. ¿Por qué ella hace lo que hace? Solamente por el hecho de darle gloria a Dios. O sea, yo pudiera no ser pastor, dedicarme a mi trabajo, a mi familia, todo cool, y decir, bueno, ¿por qué entonces tienes que ir y hablar con personas? ¿Por qué tienes que estudiar y prepararte y estar en el seminario y todo eso? Y vuelvo a lo mismo. O sea, la razón es la misma, es el ¿para qué? ¿Para qué? Pues para poder darle gloria a Dios con mi vida y poder decirle, entiendo el amor, la misericordia y la gracia que has tenido para mí y lo único que tengo para pagarte es mi vida. Y entonces Dios empieza a marcar una línea de aquello que Él quiere que tú hagas en esta tierra. Quiero que sepas algo, no, Dios no te diseñó nada más para que vivas feliz, no te diseñó para que puedas cumplir tus metas, Él te diseñó para que tú le des gloria a Él. Y si no es eso lo que tú estás viviendo, seguramente vas a vivir una vida insatisfecha, una vida sin grandes logros que te puedan sentir feliz, porque todo eso es temporal y muchas otras cosas. Ya, estaba apuntando que cantamos, por ejemplo, Jesucristo basta, y está padre la canción, pero ¿es una realidad en tu vida? ¿O es Jesús más que mi esposo o mi esposa hagan esto, que pase esto, o Jesucristo basta? Dice también esta alabanza, en Él no tendremos sed. ¿Cómo estás? ¿Es una realidad o estás sedienta o sediento de amor, de que sean obedientes tus hijos, de salud, o Jesucristo basta? Dice también la otra alabanza, en Jesús fuerte soy. ¿Neta? O sea, ¿eres fuerte en Jesús? ¿O estás aquí anhelando ser fuerte en Jesús? Dice sobre la tempestad, Él es rey. En tu tempestad ahorita, ¿Él es tu rey? ¿O estás esperando que pase algo más? Familia, mi anhelo es que si esto no es una realidad en tu vida, si tu vida no da una evidencia de que esto es real, entonces hoy es un buen día para que a partir de hoy decidas caminar en pos de Cristo y que Jesús sea suficiente. Entonces vas a empezar a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Vas a poder experimentar esta realidad que nosotros cantamos cada domingo y seguramente cuando te acuerdas de estudiar tu palabra y de la palabra de Dios y meditar en ella, te darás cuenta que todo lo que tú recibes aquí es una verdad y es una realidad.
esta semana a mí me impactó el Salmo 113, creo, o 14, porque me habló muchísimo a mi vida. Es donde él explicaba todo el peregrinaje que tuvo que pasar el pueblo de Israel por el Mar Muerto, por el desierto y todo lo que ellos experimentaron. Y al final decía, cantando en este salmo que es una alabanza, es que cuando el mar los vio, dice, saltó y huyó y empezó a ponerle algo que sucedía a todas las circunstancias que el pueblo de Dios experimentó. Pero la idea es de que nosotros también podamos ver la mano de Dios de esa manera, que todas aquellas cosas que se nos ponen enfrente no son mayores que Dios en nuestra vida. Mi anhelo es que sea una realidad de que todo comunique en tu vida y en todo lo que tú haces, que buscas glorificar a Dios. Hoy es un buen tiempo, familia, para que realmente cuando nosotros digamos amén, no solamente sea en un aspecto religioso, sea una realidad. Sabemos que amén significa que así sea. O sea, cuando tú oras algo que está pasando en tu vida y le dices amén, es lo mismo que le dijeras a Dios, Señor, por favor, que así sea. Pero también cuando tú lees la palabra y das gracias por lo que recibiste, al final le dices, Señor, amén, así sea. Entonces para mí es importante que nosotros entendamos lo que Juan estaba experimentando con las personas a las que les había presentado a Jesús. Y cuando ellos iban y hablaban de ese Jesús, ya estaban hablando de un Jesús distorsionado. Había otros eruditos que recibían a Jesús y distorsionaban el mensaje de Jesús para poder tener provecho para ellos mismos. Una persona decía, en la semana que estuve viendo un video, decía que cada vez que tú mandas el mensaje de la palabra, incomoda. Pero cuando ese mensaje no incomoda, entonces seguramente dice, ya lo estás diluyendo. El día de hoy vamos a leer Primera de Juan 5, 6 al 12. Creo que nos vamos a ir a prisa porque me tardé mucho en la introducción, pero para mí es importante que entiendas de qué te estoy hablando, que puedas entender en qué posición tú te encuentras y saber qué es lo que Dios quiere de ti cuando entiendes quién es tu Jesús. Entonces Juan, en Primera de Juan 5, 6 al 12, nos presenta el testimonio, o sea, qué es lo que a ti te asegura de lo que dice la palabra de Jesús es real. ¿Qué es lo que a ti te asegura que el mensaje que dejó Jesús para ti y para mí se va a cumplir en nuestra vida? Entonces hay un testimonio claro que Dios dejó en la tierra para que tú sepas y tengas la esperanza y mantengas la esperanza de que es una realidad en tu vida. Para esto vamos a leer Primera de Juan del 5 del 6 al 12 y por favor te pido que te pongas de pie. Yo leo el primero, ustedes el segundo, hasta terminar el versículo 12, que dice así. Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pueden sentarse. Padre, te doy gracias por esta tarde, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por las personas que pudieron venir y que nos están viendo por medio del internet. Padre, pues te pido que por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, puedas hablar a nuestra vida, Señor. Que puedas incomodarnos si es necesario para que podamos nosotros voltear a ti y empezar a caminar con un objetivo claro, que todo te glorifique, Señor. Sabiendo, como dice tu palabra, que dice que lo más importante, Padre, es que nosotros te conozcamos y que todo lo demás vendrá por añadidura, Padre. Así que te pido, Señor, que sea tu palabra la que hable en nuestras vidas y pues gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias porque aún sabiendo lo que nosotros somos o aquellas cosas que te prometemos y no cumplimos, aún así, Señor, tú decidiste subir al madero, sufrir todo el proceso de llegar a la cruz y entregar tu vida por amor a nosotros, Señor. Así que te doy gracias, Señor, solamente por saber y testificar en la tierra que tú eres nuestro Dios, Señor. Por testificar en tu cuerpo aquello, Señor, para lo que nosotros fuimos creados y fuimos diseñados, que es para darle gloria a Dios, Padre. Gracias, Padre, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el día de hoy vamos a hablar estos 3 puntos, que es el mapa de hoy. Número 1 es Dios confirmó. 2, el testimonio de Dios es mayor. Y punto número 3, la vida eterna lo confirma. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es Dios confirmó, que es el versículo del versículo 6 al versículo 8, que lo voy a leer yo nuevamente. Dice: este es aquel que vino mediante el agua y la sangre, Jesucristo. Dice, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre, y los 3 concuerdan. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, bueno, primero que Juan le encanta hacer laberintos de palabras, pero él lo hacía con el fin de que podamos entender de que lo que está diciendo y que lo vuelve a repetir diferente y luego lo vuelve a repetir esto es importante, muy importante, extremadamente importante. Entonces, el mensaje que nos está dando el día de hoy es importante, porque se está tratando de dar testimonio de Jesucristo para que tú puedas confirmar en aquel en el que tú has puesto tu vida y en quien tú descansas. Bueno, antes de esto dejé marcado nada más la parte de arriba que dice en rojo: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Juan no estaba poniendo en duda quién era Jesús, o sea, no estaba hablando solamente de Jesús, sino él estaba dando por hecho que Jesús era el Cristo. O sea, él estaba confirmando que Jesús fue el enviado de Dios. Y otra cosa interesante en el 6 dice, este Jesús, el que te estoy presentando, es aquel que vino mediante agua y sangre. Entonces nos está hablando de alguien que está, pero que también estuvo. Y es parte del mensaje o del pensamiento que tenía Juan cuando nos estaba hablando de este Jesucristo. Cámbiale, por favor. Ahí les va. Conforme el evangelio se extendía y Juan y Pablo y todos los discípulos estaban compartiendo del mensaje, pues el mensaje cada vez era más conocido en aquellos lugares. Cada vez más se formaban grupos en las casas que empezaban a hablar de Jesús.
que empezaban a ligar todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento con Jesucristo, confirmando que era el Mesías. Acuérdense que todo el pueblo de Israel, generación tras generación, estaban esperando que llegara su Mesías. Y no solamente eso, sino sabían que iban a ser de una mujer. Entonces, todas las señoritas, cuando ya estaban en una edad de poder tener un hijo, sabían que podían ser cualquiera de ellas por las que pudieran hacer el Mesías. Entonces ellos estaban constantemente esperando esto y ahora es una realidad y estaban confirmando que Jesús era el Mesías. Entonces muchos se convertían y muchos se llevaban este mensaje de Jesús a otros lugares o a sus familias para poder seguir expandiendo y haciendo discípulos a más personas. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ellos enfrentaban lo mismo que nosotros enfrentamos el día de hoy. Si muchos siguen presentando al Jesús que no es el Jesús de la Biblia. El problema es que están siguiendo a una religión más que a una persona. Pero aún dentro de las iglesias que se habla de la palabra de Dios, seguimos teniendo un concepto equivocado de quién es Jesús. Entonces Juan y los discípulos también se empezaron a enfrentar con aquellos que estaban tomando el mensaje de Jesús para su propio beneficio y estaban hablando en contra de lo que estaban hablando los discípulos. Entonces ellos se enfrentaban con aquellos que ya les hablé de Jesús, ahora tengo que enseñarles de nuevo y hacerles recordar quién es el verdadero Jesús, que es el que está en la palabra de Dios. Entonces imagínate el trabajo que tenían ellos de enseñarles a los nuevos, o sea, presentarles la esperanza del evangelio, y aquellos que ya habían entregado su vida a Jesús, volverles a decir, a ver, espérame, no estás viviendo una vida que refleje aquel Jesús al que tú sigues. Entonces Juan se estaba enfrentando a ese problema y el Jesús que terminaron presentándoles no era el Jesús que los discípulos les habían presentado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, después de varios años en la iglesia, hemos tenido que reaprender? Hemos tenido que decir, cañón, entonces el Espíritu no baja cuando yo canto y paso al frente, o no pasa cuando yo declaro. Entonces, ¿en qué momento yo soy salvo? Entonces vienen un montón de preguntas, pero la buena noticia es de que si tienes preguntas ahorita es que seguramente el Espíritu Santo está redarguyendo tu vida, pero no solamente eso. Si hay circunstancias en las que estás viviendo ahora en que te sientes con una incertidumbre, con un dolor o un sufrimiento de lo que estás viviendo, es porque seguramente también Dios te está hablando a tu corazón, te está hablando a tu vida, y en vez de ser una mala noticia es una buena noticia, porque ahora puedes ver de una forma más clara tu necesidad de Jesús. Por un lado estaba Juan y los discípulos que tenían que presentarles a este Jesús a personas idólatras, y por otro lado cambiarles la forma de pensar del Jesús que habían recibido al principio, que ya habían caído en el conocimiento erróneo de un Jesús diferente. Hoy en día nos encontramos con algo muy similar. Somos cristianos, seguidores de Jesús, pero que en el pasar de los años hemos tenido que cambiar el concepto de quién es Jesús y de cómo se vive nuestra salvación, ya que nos hemos dado cuenta que lo que sabemos no es lo que Dios dice que es Jesús. Aparte de aprender, también tenemos que desaprender. Y Juan se enfrenta a esto también, así que utiliza esta parte de su carta para podernos explicar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Estaba escuchando un podcast de un amigo y estaban hablando de que su hijo le dijo, oye papá, ¿y en el cielo va a haber PlayStation? Porque ahí vamos a estar siempre, ¿verdad? Y eso no se termina nunca. No, mijo, no se termina nunca. Entonces, por lo menos va a haber un PlayStation ahí para estar pasando el tiempo, ¿no?
y le dice a su papá, mira, lo único que te puedo decir es de que allá está todo lo que nos va a satisfacer de gran manera. Allá va a estar y vamos a estar nosotros en el gozo máximo de la presencia de Dios. Entonces, dice, pues ten la esperanza, a lo mejor ahí va a estar un PlayStation. Pero la idea es que, ¿cuál es tu idea? O sea, ¿qué crees que tú vas a recibir el día que estés en la presencia de Dios? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes ahorita, dime cómo ves el cielo, te aseguro que no vamos a coincidir. Si yo te dijera, ¿qué vas a hacer en la eternidad allá en el cielo? Pues muchos me pueden decir, puta, pues qué aburrido, ¿no? Vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. O sea, pudiéramos tener muchos conceptos de qué es la eternidad y de qué tamaño es el regalo que Dios nos dio a nuestras vidas. Posiblemente, como no entendemos la magnitud del perdón y de la gracia, entonces nosotros estamos viviendo un cristianismo pues mocho, un cristianismo incompleto. No estamos siguiendo al Jesús de la Biblia, al Jesús que seguía Pablo, que lo llevó a estar dispuesto a que le cortaran la cabeza. No estamos dispuestos a seguir ese Dios que hizo que el profeta Isaías fuera aserrado por la mitad. Y tantos mártires, seguidores de Jesús hasta la fecha. Hoy se nos descompone el carro y ya estamos renegando de Dios. Ya estamos, Señor, ¿qué no ves? Que yo… Mi anhelo es que podamos entender de qué Jesús es el que nosotros seguimos. Porque este Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y en los versículos anteriores que leímos, Juan nos hace saber la gran importancia de tener un claro entendimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya que esta familia es la esencia de la salvación. No vas a ser salvo por alguien que no conoces. No vas a ser salvo por alguien que no sigues. Por eso es importante que nosotros podamos estar meditando en la palabra y conocerle a Él cada día. Si de otra manera estás en una religión. Primera de Juan 1:4, que fue el principio de la carta que nosotros leímos, dice lo que existía desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la vimos, la hemos visto. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Dice, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está en el Padre y se manifestó en nosotros. Lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Pero ahora viene a decirte, a ver, el testimonio que te di de este Jesús no te ha quedado claro y te tengo que explicar ahora cuáles son las evidencias claras de que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego Juan pregunta más adelante, ¿quién es el mentiroso? Porque él se enfrentaba, su palabra contra mi palabra. Entonces él decía, ¿quién es el mentiroso? Y respondía, aquel a que niega que Jesús es el Cristo. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el Cristo, dice, y el que niega al Padre, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No se trata de que tú decidas estar en una posición de la historia. Se trata que tu vida dice de qué lado tú te encuentras. Hemos rebajado nuestra salvación a unas palabras que podemos decir con nuestra boca. ¿Cuántas veces tú prometes algo y no lo cumples? ¿Cuántas veces tú vas caminando diciéndole a Dios, ahora sí? Si dependiéramos de lo que decimos, estaríamos fritos. Por eso es importante que no se trata de qué dices tú de Jesús, sino qué manifiesta tu vida de Jesús.
Y luego también dejó este escrito que dice, este es su mandamiento. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces viene otra cosa. Ok, si yo soy un seguidor de Jesús, tengo que amar a mis hermanos como Él me amó a mí. ¿Y cómo me amó Él a mí? Hasta la muerte. Fuimos más importantes nosotros que su propia vida. Y ese es Jesús. Y ese es el Jesús que tú sigues. Ese es el Jesús que modela tu vida. Pero por otro lado, también les advirtió a los falsos maestros que confundían a otras personas sobre quién era en verdad Jesucristo. Decía, amados, no crean a todo espíritu, sino comprueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo aquel que confiesa quién es Jesús en su totalidad es de Dios. Muchos pensaban que el Cristo o el Mesías solamente había bajado en el cuerpo de Jesús y que cuando Jesús murió en la cruz, el Cristo había regresado, pero que solamente Jesús había sido un instrumento. Ellos no creían que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías y que Jesús era 100% hombre también. Por eso era importante que Juan quería que todos entendiéramos de qué Jesús estamos hablando. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque no cree a Dios, ni el que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso. Si les quedaba alguna duda acerca del amor de Él para nosotros, todavía nos recalcó esto para que nosotros podamos entender. Entonces, ahorita, a esta altura de nuestra fe que nosotros profesamos, si tú te preguntas y te respondes quién es Jesús para ti, ¿tendrías una claridad de responder y de confirmar en quién descansas? A pesar de lo que estás viviendo o lo que estés viviendo, de la seguridad a lo mejor no tienes la seguridad del mañana, pero tienes la seguridad que Dios ya te dio en la eternidad. ¿Qué pesa más? ¿En qué descansas? ¿Qué disfrutas tú? Ahora, para tener un buen contexto de Jesús necesitamos tener un buen contexto de quiénes somos nosotros o de quién soy yo. Antes de nosotros ser salvos, ¿quiénes éramos? Estábamos perdidos en nuestros pecados. En otras palabras, estábamos muertos espiritualmente. No había nada que valiera la pena para podernos salvar. No habíamos hecho ningún mérito para que Dios pueda traernos de muerte a vida. Y entonces estamos entendiendo cuál es el contexto de nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos decir todo aquello que hacemos o que hicimos que no le glorifica. Y aún así Dios en su misericordia nos tiene en su presencia, nos tiene conociéndole y buscándole. Entonces, si yo estaba muerto en mis pecados, en algún momento de nuestras vidas alguien nos presentó entonces el plan de salvación. Una salvación que nosotros no la merecíamos y no teníamos esperanza. Y gracias a este mensaje que nosotros recibimos de esperanza, entonces el poder de Dios por medio del Espíritu Santo nos trajo a vida. Entonces el hecho de que nosotros hayamos brincado de muerte a vida es suficiente para que nuestras vidas puedan ya
ser entregadas en las manos de Dios y que todo dependa de Él. Puede ser que tú hayas sido enseñado por medio de los evangelistas o los metodistas o los pentecostales o por medio de cualquier otra denominación. Posiblemente ahí te enseñaron detalles acerca de la vida de Jesús, su plan de salvación, la forma en cómo se vive eso ahora, en esta vida, y cómo será en la eternidad cuando estemos en la presencia de Él. Juan, en su carta, él sabía que muchos se preguntarían por qué deberían creer que Jesús es quien Juan afirma ser. Si los mismos conocedores o cuidadores de la palabra, que eran los, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los escribas, los levitas, que ellos cuidaban la ley, erraron, no supieron que aquel que esperaban estaba en presencia de ellos. Ellos no creyeron que Jesús era el que ellos esperaban, y el pueblo de Israel lo rechazó. Imagínense lo que nosotros. Y en el versículo 6 dice: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es aquel que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan declara la posición de unidad y seguridad de Jesús. Muchos estamos hoy aquí, más que seguir disfrutando de Jesús, seguimos anhelando salir del cautiverio, de la incertidumbre, del dolor, del desorden de vida. Pero hoy te vengo a hablar del Jesús que nos va a mostrar esperanza a tu matrimonio, en aquellas discusiones que no tienen fin, que puedas entender que mientras no entiendas es el para qué, entonces vas a seguir tú anhelando el por qué, lo que tú quieres que suceda, o es lo que Jesús quiere que suceda en tu vida. Entonces Juan declara en esto la posición de unidad de Dios. Primero dice que la vida de Jesús no comenzó en el nacimiento, sino que Jesús ya existía desde la eternidad. Entonces, entonces Jesús no empezó a existir a partir que nació en el pesebre, no. Jesús era el Verbo. Jesús estaba con Dios y con el Espíritu Santo creando el universo. Él ya estaba. ¿A ese es el Jesús que tú sigues? Juan estaba derrumbando uno de los errores de la enseñanza que decía que el Cristo había bajado solamente de forma espiritual en el cuerpo de Jesús y que cuando murió el Espíritu de Dios regresó. No, Jesús es Dios. Jesús ya estaba en la eternidad y Jesús resucitó con su cuerpo físico. Por eso Él dijo: tócame, no soy un fantasma, mira mis heridas. Y Él estuvo con la gente dando testimonio por 40 días. Y de ese testimonio es lo que Juan quiere decirte, quiere decirle a ellos y nos quiere decir a nosotros. Al Jesús que tú sigues estaba eternamente ya. Jesús desde antes de la creación del mundo te escogió. Él sabía lo que ibas a estar pasando hoy. Él sabía los sufrimientos de esta semana que pasaron. Dios sabía los pensamientos. Pero Dios te va a seguir dando evidencias de tu necesidad de seguir a este Jesús Dios. Es la venida de su Hijo y su deidad que Él, Dios, el Padre, da testimonio en este pasaje. Y Juan presenta tres elementos que dan testimonio de este Jesús. Y luego dice agua, sangre
y espíritu. Dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Te está diciendo los testimonios que pasaron. Agua hace referencia al bautismo de Jesús y la sangre hace referencia a su muerte. Pero el Padre también dio testimonio por medio del ministerio del Espíritu Santo, confirmando que Jesús era su Hijo y después confirmando por medio de los discípulos el respaldo de Dios de lo que ellos hacían o decían. Por eso es importante que nosotros podamos ir caminando, decir, a ver, entonces yo no estoy creyendo el Jesús de la Biblia, yo no estoy confiando en este Dios que estuvo desde la eternidad con el Verbo creando el universo y escogiéndome a mí para vida eterna. A veces nosotros seguimos pensando que vivimos día a día, de que solamente dependemos de las circunstancias del momento, pero olvidamos que nosotros dependemos de un Dios eterno, de un Dios que ya tiene un plan específico para la vida de cada uno de nosotros, que Dios permite situaciones y circunstancias para poder irnos moldeando al carácter de Cristo. En Juan 16:13 dice, pero cuando Él, o sea Dios, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, o sea Jesús, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber lo que habrá de venir. Una de las enseñanzas de Jesús es que dijo, yo no hablo de mí mismo, sino hablo lo que el Padre me dice que yo diga. Y nosotros como seguidores de Jesús lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios dice que hagamos. Debemos de creer lo que Dios dice que debemos de creer. El Espíritu Santo es testimonio porque estuvo en todo momento confirmando que Jesús era el Cristo. Cuando fue bautizado en agua, el Espíritu Santo bajó y dice que en forma de paloma se postró, confirmando que Jesús era el Mesías. Pero no solamente eso, sino que Dios mismo, desde el cielo, dijo, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Y este es un testimonio que Juan le está diciendo al pueblo de la veracidad de este Jesús que seguimos. Pero es lo mismo que nos dice a todos nosotros. Lo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Está hablando del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego viene a confirmar lo que nosotros creemos, que son uno, y estos tres son uno. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Y vuelve a decir, y los tres están de acuerdo, los tres concuerdan. Entonces, lo que tú crees de Jesús fue testificado desde el cielo y dio testimonio por medio de Jesús aquí en la tierra. Y el día de hoy sigue dando testimonio en la vida de cada uno de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos afirma a caminar independientemente de las circunstancias, independientemente de que pude haber tomado una mala decisión, el que nosotros podamos confiar y descansar en Jesús, el Jesús de la Biblia. Dios da testimonio en el cielo y desde el cielo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo eso, sino que confirma su unidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado ahora en la tierra, confirmando que Jesús es el que Juan habla, que es Verbo, que estaba con Dios desde el principio en Génesis, en el cielo desde la eternidad. Entonces, llegamos al punto 2, que es el testimonio de Dios. Es mayor porque podemos aquí tener un montón de testimonios y la historia de la humanidad nos puede hablar de grandes milagros y manifestaciones del poder de Dios, pero no hay testimonio más grande que lo que ya sucedió en el bautismo de Jesús y en la muerte de Jesús en la cruz. Y eso sería suficiente
para que tú y yo podamos de verdad entregar nuestra vida dando testimonio que todo lo que hacemos busca glorificar a Dios. Y llegamos al versículo 9 y 10 que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, entonces ya lo baja al nivel de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y ya lo vimos de qué manera dio testimonio de su Hijo. Y luego dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado respecto a su Hijo. En pocas palabras, ¿tú crees que necesitas experimentar algo en la tierra para creerle a Dios? Si tú estás esperando algo que suceda en la tierra, que suceda en tu vida, para poder decirle a Dios, ahora sí te creo, estamos sabiendo que el testimonio más importante ya pasó, cuando Jesús vino y Él dio testimonio de quién era. Y nosotros descansamos en esa verdad. Antes de conocer a Jesús o de rendirnos a nuestra vida a Él, la verdad, ¿cómo la viviste? ¿Cuántas malas decisiones tomaste? ¿Cuánto sufrimiento has experimentado? Yo he visto, y como testimonio, personas, matrimonios que han encontrado su identidad en Cristo. Cómo ha habido matrimonios restaurados, cómo la salvación ha llegado a familiares. Esto yo lo he experimentado en casa. Cómo las manos de Dios muestra su amor a personas que no merecíamos ningún perdón. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio hoy de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero eso no es mayor que lo que Dios ya hizo. Así que, familia, Dios no quiere que te conformes solo con los hechos de lo que los hombres te dicen, de lo que Dios ha manifestado en la tierra. El mismo Dios ha dado testimonio, y ese testimonio debería de ser suficiente para la vida de todos nosotros. Que lo que te sostenga no sea solo lo que veas en otras personas o lo que tú experimentes en primera persona, sino que lo que a ti te sostenga sea la confirmación de Dios hablando de su Hijo desde aquel tiempo. Y eso que sea suficiente en tu vida. Porque te voy a decir algo: si tú caminas dando por hecho tu salvación, dando por hecho tu vida salva, dando por hecho que Dios te cuida, que Dios te sostiene, que Dios te provee y que Dios te va a cuidar hasta que Él regrese por su iglesia, entonces, ¿de qué manera tú vas a empezar a responder? No va a suceder al revés. No va a suceder que vas a acumular tantos milagros, tantas cosas que Dios te provee para decir, ahora sí, Señor, te creo. Sino cuando tú empiezas a creer a partir del testimonio de Dios, entonces las cosas empiezan a suceder. Y esto no es porque tú seas bueno o porque tú hayas decidido creer en Jesús, sino es que Jesús ha puesto la mano en ti y su misericordia te ha alcanzado. Ahora, cuando caminas de esta manera ya no pasarás por situaciones buenas o malas, ¿no? O sea, seguirás pasando. El tema es que tu respuesta será diferente, porque ahora dirás siempre, en todo momento, Jesús es suficiente. Por eso, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, o sea, me siento tan contento, tan satisfecho de ser pastor de Horizonte Tijuana por el hecho de serlo ya, no por lo que vaya a pasar en un presente o en un futuro, sino el hecho de que Dios ya ha mostrado su misericordia en algunas personas aquí y que cuánto más va a ir mostrándola en otras, pues eso ya depende totalmente de Él. Y entonces ni las circunstancias temporales que vivamos
nos moverán, porque no dependemos de las circunstancias o de las cosas que veamos, o escuchemos o veamos, o sintamos, sino dependemos solamente de una persona, de Jesús. Entonces la vida se convierte práctica, emocionante, con esperanza, con ánimo. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Él me perdonó primero. ¿Por qué tengo que mostrar misericordia? Porque Él mostró misericordia primero. Esa es la vida de un seguidor de Jesús. Esa es la vida de jóvenes que pudieran estar haciendo otra cosa, pero están aquí, hoy sentados, a fuerzas o por decisión personal. Pero en todo eso se muestra la misericordia de Dios. Este judío, que hoy en la mañana le escribí, no me ha contestado, le quería agradecer, más bien le agradecí por el hecho de solamente decirme cuál es su posición al saber que hay bombas volando arriba de su cabeza y saber que no importa, porque quien los protege es Dios. Y esta es la vida que yo anhelo vivir, aún con bombas en la cabeza, ¿no? O con situaciones que estemos viviendo. Sé quién soy y sé de quién dependo, y eso es suficiente. Dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, no necesitas ser un teólogo de la palabra para poder entender quién es el Hijo de Dios. Necesitas conocerle a Él. Y luego dice, pero el que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios respecto a su Hijo. Y lo vuelvo a decir, no se trata que tú digas que crees, se trata de lo que tu vida comunica si crees. Entonces, esta persona pues a mí me impactó mucho, porque él estaba hablando de lo que él era, no de lo que estaba viviendo en ese momento. Él me decía, hoy en la noche vamos a llorar por nuestros muertos, pero mañana es otro día, nuevo, mañana seguimos. O sea, las cosas no cambian por las circunstancias. La identidad como hijos de Dios no cambia por una enfermedad, no cambia por una cuestión financiera, no cambia por una mala decisión. Dios es eterno y Dios se mantiene en aquello que le prometió a su iglesia como hijos de Él. Estaba platicando con otra persona acerca de la economía, ¿no? Y decía, no, pues, ¿qué ánimos tengo yo como joven de salir adelante en un país que no me da oportunidades? De una historia de México que no me causa orgullo. Y yo le decía a él, bueno, te puedo presentar algo que te va a hacer sentir sumamente orgulloso. Es ser parte del pueblo celestial de Dios. Y eso es el mayor orgullo como hijos de Dios, que debe de mantenernos animados y gozosos a pesar de las circunstancias. ¿Le puedes cambiar, por favor? De verdad que a mí ministró mi vida esta persona. Me ministró el hecho de haber conocido los orígenes en la tierra de los que escribieron estas cartas, el poder ver en dónde estuvo el cuerpo de Jesús, en dónde estuvo Pablo encarcelado y dónde estuvo la cabeza de Juan el Bautista. Y esos son testimonios del hombre aquí en la tierra. El mayor testimonio ya lo tengo, no tengo que viajar para poder ver eso. Y eso está padre. Bueno, esta persona me decía, dice, como Dios los ha respaldado en tantos momentos en los que los enemigos han intentado eliminarlos de la tierra. Dice, como guerra tras guerra van afirmando su identidad en vez de destruirlos.
en realidad los hacen más fuertes y aún más orgullosos de quien los cuida. O sea, me encanta el hecho de leer personas que tienen esta identidad como pueblo de Dios. Y como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, qué orgullo saber quién es nuestro Dios y quién es nuestro Jesús. Y eso me encanta, de verdad. Ahorita no traigo aquí mi teléfono, pero Salmos 113, 114 me encantó. Fíjense, en Éxodo, el faraón, alguien que no creía en Jesús, pero dijo el faraón: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además dice, no los dejaré ir. Y pensando en esto y viendo a Israel como un pueblo soberano, uno de los países primermundistas, alguien que ha mantenido sus raíces hasta el día de hoy y que siguen esperando, lamentablemente, que regrese el Mesías cuando ya vino. Pero esta es nuestra vida también. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida todavía declara que dudamos de la voz de Dios, que dudamos de lo que dice la palabra de quién soy yo? ¿Cuántos todavía hace que pese más lo que dice el de enfrente de mí que lo que dice Dios de mí? ¿Cuántos que le creen más a la cuestión difícil de la economía que a lo que dice Dios cuando dice, si cuido a las aves del campo y los alimento todos los días, dice, con más razón cuidaré de mis hijos? Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar todos los días. Por eso le buscamos a Dios en nuestro devocional, en nuestra oración, en nuestra plática con Dios. Por eso, digo, a mí me encanta cuando voy al trabajo, Jonas va manejando, yo voy haciendo mi devocional, llego a mi trabajo y digo, gracias Dios, gracias por tu pequeño mensaje de hoy antes de llegar al trabajo. Y a veces al acostarme, ¿no? Y aún así, pues sabemos lo chafa que somos. Y eso es lo grande de Dios, que sabiendo lo que somos, aún así Él nos amó. Así que familia, de verdad, yo te invito a que puedas empezar a caminar en pos del Jesús de la Biblia, pero que te des la oportunidad de conocerle, no solamente tener una Biblia nueva, sino de abrirla y buscar su rostro y esperar y entender de qué manera Dios empieza a hablar a tu vida. De verdad, fíjense, Janet y yo estábamos hablando de una cita que yo hice fuera de tiempo, ¿no? Entonces Janet me dice, yo te había dicho que no iba a poder, bla, bla, bla. Entonces, digo, son pequeñas cosas. Y en ese momento, pum, me llega el mensaje donde me dice esta persona, ¿sabes qué? No voy a poder hoy, te la cancelo y la paso para mañana, ¿no? Y se le envió a Janet y le digo, ahí te va tu respuesta, ¿no? Pero así como esas cosas pequeñas, Dios responde cosas grandes y nos gozamos en cada detalle del poder de Dios en la vida de nosotros. En la mañana ya me estaba cambiando, me estaba alistando y estaban ahí unos hormiguitas caminando al bote de basura, ¿no? Del baño, y ya les eché cloro ahí a un lado y me sentí mal, ¿no? Dije, híjole, porque pues también son creación de Dios, ¿no? Entonces quité el cloro dije, aunque se están muriendo ahorita, ¿no? Pero hasta, o sea, dije, no manches, o sea, es que todo manifiesta la gloria de Dios. Unas hormigas manifiestan el poder de Dios, pero de verdad, o sea, a veces pasamos tantas cosas desapercibidos del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, familia, ¿cómo respondemos como iglesia si estuviéramos firmes en nuestra identidad en Jesucristo? ¿Cómo responderías tú en lo que tú estás viviendo en este momento si tu vida estuviera firmes en este Jesús? Y el mayor testimonio que hemos recibido es por parte de Dios.
y el regalo que nosotros tenemos hoy es la vida eterna. Y con esto vamos a terminar. Que dice el 11, dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El propósito del testimonio de Dios a través del agua, la sangre y el Espíritu es para que nosotros los pecadores pudiéramos recibir la vida eterna. Pero también quiero aclararte que la vida eterna es infinitamente mayor que simplemente vivir para siempre. ¿Y cómo será? No lo sé. Lo que sí sé es que será algo extraordinario, inimaginable, con un gozo completo, y tú vas a poder ver hacia atrás y decir, valió la pena perdonar, valió la pena caminar, valió la pena levantarme de nuevo, valió la pena esperar, valió la pena seguir adelante siguiendo a Jesús. La esencia de la vida eterna es la participación de todos nosotros en la bendita, eterna vida de Jesús. Y no me imagino cómo será, pero sé que será algo extraordinario, algo que pese infinitamente más que cualquier cosa que yo anhele en la tierra que no glorifique a Dios. Y ese es el tema. No que dejes de anhelar aquellas cosas que son pecaminosas, sino que cuando puedas pesarlas, la gloria de Dios, la eternidad en Él, o esto que me encanta, siempre va, a pesar más esto. Siempre va a pesar más Dios que mis anhelos. Va a pesar más Dios que mis circunstancias. Y entonces vamos a poder caminar gozosos aún en situaciones difíciles. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De verdad, una vida en luz es evidente hacia la vista de los demás y la vista de las personas que te conocen de verdad. Ellos pueden atestiguar que Dios ha hecho algo en tu vida. Y mi deseo es de que mis hijos lo vean, que mi esposa lo vea, que mi papá y mi familia y mis amigos y mis hermanos puedan ver algo en nosotros que glorifique a Dios. Eso es lo más importante. Y lo chafa que somos también. Dice en Romanos, para que así como el pecado reinó en la muerte, cuando estábamos muertos, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién reina en tu vida? Espero que sea Jesús. Vive experimentando la gracia de Dios en tu vida todos los días. Romanos 6:4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, esta vida salva se experimenta todos los días. Cada vez que te levantas es un día nuevo para poder disfrutar de esta nueva vida que nosotros tenemos. Y ahora sabemos que por el testimonio que Dios mostró mediante el agua en su bautismo, mediante su sangre en la cruz de Cristo y mediante el Espíritu confirmando la deidad de Jesús en la tierra, y así como Jesús resucitó de entre los muertos, así resucitaremos nosotros también.
Y esta es nuestra esperanza mayor de nuestra vida. Algún día le veremos frente a frente. Y termino con el 12 que dice, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida, camina en luz. Dice, y el que no tiene al Hijo de Dios, simplemente no tiene vida. Y quiero que recuerdes esto, lo que tú haces con el testimonio que Dios da de Jesucristo determina el destino eterno que obtendrás. Lo voy a repetir, lo que tú haces hoy con el testimonio que Dios ya te dio de Jesucristo determina el destino eterno que tú obtendrás. Por eso es importante que nosotros podamos decirle, Señor, ¿dónde me encuentro yo en este momento? ¿Creo en tu testimonio o sigo dudando de él? ¿Qué dice mi vida de eso? Y te pregunto entonces, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús en esta última semana? Y solamente hay dos respuestas: creer en el testimonio de Dios o rechazarlo. No puedes creer a medias, no puedes creer cuando todo está bien y dudar cuando todo está mal. Es más, Jesús mismo declaró en Mateo 12:30, el que no está a favor mío, ¿qué dice? Está en mi contra, y el que no recoge a mi lado desparrama. Y nuestra vida da evidencia de eso. La fe, familia, la fe salvadora en Jesucristo da como resultado que te aferres a Él. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y esa es la vida de un seguidor de Jesús, del Jesús de la Biblia. Sus discípulos no han dicho lo contrario, no han mostrado lo contrario. Los seguidores en toda la historia de Jesús no han mostrado algo menor a eso. ¿Qué es lo que tú y yo estamos modelando hoy? La fe verdadera persevera, y la invitación es: persevera tú también, sigue creyendo, mantén el testimonio de Dios sobre cualquier otra cosa. Y el que no cree en el testimonio de Dios hace a Dios mentiroso. Hoy te hago una invitación. La invitación es que puedas tú recapitular tu vida con Jesús, que puedas tú pensar si realmente tú vas caminando cada día acercándote más a Jesús, o estás viviendo una vida circunstancial donde a veces sí quiero creerle y a veces no quiero creerle. Que tú puedas realmente retarte a ti mismo y decir: yo quiero ser ese seguidor de Jesús. Yo quiero que mi vida dé testimonio, que el testimonio de Dios, de Jesús, sea suficiente para mi vida hoy en estas circunstancias que estoy viviendo. Que podamos entender que cualquier otra cosa que nosotros hagamos para darle gloria a Él nos conviene primero a nosotros, porque trae beneficios para nosotros mismos. También, pues para aquellas personas que todavía no han decidido entregar su vida a Jesús de verdad, de hechos, de corazón. El hecho de que hayas estado asistiendo a un lugar no quiere decir que le has entregado tu vida a Dios.
pero hoy puede ser un buen tiempo. Hoy puedes de verdad decirle: Dios, quiero hacer un compromiso nuevamente contigo. Hoy deseo conocerte de verdad. Hoy deseo que mi relación con Jesús sea real todos los días, que yo pueda experimentar cómo Dios me habla por medio de su palabra, cómo Dios me apapacha cuando me siento triste, cuando Dios me sana cuando estoy enfermo, cuando no tengo esperanza, que me aferre a la esperanza que tengo en ti, y que entonces podamos, como iglesia seguidora de Jesús, dar un testimonio real de un Jesús real, de una relación real que nosotros experimentamos todos los días. Por eso le doy gracias a Dios, porque todos los días son oportunidades para poder recapitular mi vida delante de Él, poder caminar en lo que Dios me tiene presentado para mí en esta vida, más allá de lo que yo pueda anhelar tener en esta vida. Las cosas ya son diferentes. Tu trabajo ya no lo haces por tu cheque, lo haces por glorificar a Dios. Ya amas no porque se lo merezcan, sino para glorificar a Dios. Cuando tú empieces a glorificar a Dios en todo lo que hagas, vas a empezar a experimentar una vida de gozo, pero de ese gozo que solamente Dios puede proveer en nosotros. Así que si Dios habla a tu vida el día de hoy, te pido que te pongas de pie y que ores con Dios, te pongas a cuentas y puedas decirle: Señor, gracias porque estoy viviendo esto, gracias porque es una realidad Jesucristo en mi vida, o Señor, te anhelo y te deseo hoy, que a partir de este momento seas una realidad, que a partir de este momento yo pueda dejar de vivir una religión y que pueda empezar a vivir una relación real con un Jesús real que está a mi lado, que me habla y que me da indicaciones de aquello que me conviene, aquello que me va a poder llenar en esta vida insatisfecha, de cambiar aquello temporal que busco por lo eterno que solamente tú provees y que ya tengo. Y entonces cualquier otra cosa fuera de eso solamente es un regalo de Dios más a tu vida. Así que, Padre, te doy gracias primero por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que soy, a pesar de mis errores, a pesar de mis deficiencias, tú me haces recordar quién eres tú y quién soy yo en ti, Señor. Y eso es lo que me debe de animar todos los días en poder manifestar tu gloria en la tierra. El poder dar por sentado que lo más importante ya lo tengo. Poder dar por hecho que voy a sufrir. Dar por hecho que no es fácil esta vida. Dar por hecho que voy a tener desánimo. Dar por hecho todas esas cosas, pero dando por hecho que todo eso lo sostienes tú. Y ese, Señor, ahora sí que no tiene precio. Eso no tiene un valor calculable, Señor. Y por eso los hijos de Dios, los cristianos, mantenemos una vida diferente. Una vida no basada en mis gustos, sino en los tuyos. Una vida que no está diseñada para mi felicidad, sino para tu gloria. Gracias, Padre, por tener misericordia y rescatarnos. Gracias, Señor, porque estando tú en el trono bajaste a la tierra y moriste en la cruz, modelando la forma en cómo se puede vivir en ti. Gracias, Padre, te doy por esta iglesia. Gracias por Horizonte Tijuana, que no es el edificio, sino son las personas. Gracias por la vida de cada uno de ellos.
Gracias por sus personalidades, a veces tan peculiares o tan diferentes o tan difíciles a veces. Gracias, Señor, porque la unidad no está en que seamos iguales, sino que la unidad está en que creemos a la misma persona y seguimos a la misma persona. Gracias, Señor, y te pido, Padre, que puedas, por medio del Espíritu Santo, dar esa esperanza en la vida de mis hermanos, que puedas dar ese abrazo que a veces el hombre en su egoísmo no es capaz de proveerlo. Gracias, Padre, porque tú eres suficiente, tu amor es suficiente, tu vida es suficiente en la vida de cada uno de nosotros. Ya fuimos afortunados al recibirte, ya fuimos afortunados al recibir tus misericordias y tus bendiciones en gloria, Señor. Gracias, Padre, por cada día que es una oportunidad más para poder buscar darte gloria y poder disfrutar de esta vida verdadera en Cristo Jesús. Así que, Señor, te doy gracias por este día, gracias por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen tu Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó.
Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y te pido que cada uno de los hermanitos que están aquí viendo, escuchando, puedas trabajar en el entendimiento de cada uno de nosotros, que podamos aprender conforme a lo que tú quieras el día de hoy, que podamos entender más tu voluntad, que podamos entender más a qué Dios es el que seguimos, que podamos seguirte a ti, Señor, como dice la palabra, y entender que conforme empezamos a entender más las Escrituras, no es simplemente la sé más y ya, sino que es entender y conocer más tu personalidad, entender lo que eres, el conocerte, y que podamos conocerte y en función en eso entender tu grandeza, y que sea tan grande que no podamos hacer otra cosa más que adorarte. Adorarte con nuestra vida, Señor, adorarte con lo que somos, en nuestro contexto, donde estamos, y ser instrumentos para tu adoración, Señor, que para el fin a eso fuimos creados. Fuimos creados para tu gloria, y solo eso. Gracias, Señor, por mis hermanitos. Gracias, Señor, por este día, y porque es una bendición, una gran bendición el poder ser parte de esta familia, Señor. Gracias, Señor. Te dejamos el resto del día, Señor, el inicio de la semana. Cuídalos, estad con ellos, y que podamos ser un reflejo de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que darle un aplauso a nuestro Padre.